Continuemos con nuestra serie de Corintios Consuelo en el Evangelio. Espero que la palabra de Dios hoy pueda consolarnos grandemente, porque pues vamos a hablar de un tema que para mí es el más grande, el más importante. Seguramente alguien puede pensar que lo hemos visto muchas veces, pero de verdad lo digo con el corazón. No me cansaría de ver este tema todos los días, todo el día, porque es lo más grande que Dios ha hecho por nosotros. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Segundo a los Corintios, estamos en el capítulo 4 y hoy solamente veremos 2 versículos. Muchísimo que ver allí, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios escrita: Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Qué verdad tan maravillosa, qué verdad tan grande. Y como lo vemos, nos está hablando de la salvación. Nos está hablando de la obra más grande que Dios ha hecho por nosotros. Pero recordemos un poco el contexto porque esto es muy importante. Pablo nos viene hablando, inspirado por el Espíritu Santo, nos viene advirtiendo del engaño. De hecho, básicamente nos viene diciendo que no solamente podemos entender que todas las religiones del mundo son una farsa, son un engaño, sino tener cuidado porque mucho de lo que se hace llamar cristianismo también lo es. Para la época de Pablo, entendemos, no por lo que está diciendo en Corintios, sino por otros lugares en la Biblia, para la época de Pablo las religiones proliferaban. Las personas eran más religiosas que cualquier otra cosa. De hecho, el ateísmo en esa época sí era demasiado escaso. De hecho, se cree que posiblemente no lo había. Tanto que hasta las personas más bien llamaban ateos a los cristianos porque ellos tenían muchos dioses y los cristianos solo uno, así que eso tenía que ser ateísmo. Negar a todos los dioses que existen. Cuando estudias el contexto grecorromano, eran politeístas, amaban tener dioses a granel por montones. Pero lo que Pablo está enseñando, que es muy fuerte, es que para esa época también mucho de lo que se hacía llamar cristianismo no era cristianismo en absoluto. Ya se habían levantado hombres por montones que habían hecho del cristianismo solo un negocio. Eso nos lo ha venido mostrando la palabra de Dios. Pero ¿cómo distinguir qué es el cristianismo verdadero? ¿Cómo saber lo que es el cristianismo verdadero? Pues el apóstol Pablo nos viene diciendo, tengamos cuidado porque hay muchos que andan engañando y hay muchos que afirman tener la luz de Dios, pero al final lo que tienen es oscuridad. Hay muchos que afirman hablar de parte de Dios y en nombre de Dios están hablando es de parte del diablo. Y eso lo veíamos y es muy fuerte, pero ¿cómo saberlo? Porque los verdaderos líderes, los verdaderos cristianos, a quienes Dios ha puesto delante de la iglesia para que los guíen, los van a guiar ¿a dónde? A Cristo. Y van a poder ver a Cristo como verlo frente a un espejo para que ustedes mismos puedan ver y reflejar la gloria de Dios sin intermediarios. Y en la enseñanza pasada la palabra de Dios nos advertía, tengan cuidado del engaño. Satanás ha cegado la mente de los incrédulos y por eso es que tantos predicadores, sí, pecadores, se promocionan a sí mismos y muchas personas son arrastradas por ese engaño. Así que esto me lleva a unas cuantas preguntas. ¿No es esto desesperante? La pregunta sería, ¿existe consuelo cuando uno entiende que hasta en el mismo cristianismo hay un montón de engaño, es decir, en lo que se hace llamar cristianismo? Pero quizá aquí Pablo nos aterriza al punto más grande. Ten cuidado con esos mercachifles, con esos que venden el evangelio, que te prometen lo mismo que el brujo: salud, dinero, amor, riqueza, fama, prosperidad. Eso es lo que ha prometido el diablo desde el principio. Es lo que le prometió a Adán y Eva, aunque estaban en el paraíso. Pero los hizo sentir insatisfechos, los hizo sentir incompletos, los hizo ver que Dios era egoísta. Es que Dios les está reservando ciertas cosas que no les quiere dar. Pero quieren ser como Dios. Les prometió ser como Dios. Mis hermanos, eso es lo que le encanta hacer el diablo, distorsionar la palabra y al final prometer un montón de cosas que al final no se cumplen. Pero el cristianismo verdadero promete lo más grande. Lo más grande. Aquí es donde insisto, esto es lo que marca la diferencia de todas las religiones del mundo y del cristianismo verdadero. Todas las religiones del mundo y el cristianismo verdadero se diferencian de esto. Y aún el cristianismo verdadero del falso. Y es la grandeza que consuela, como es el título de esta enseñanza. ¿Y a qué grandeza me refiero?
a la grandeza de la salvación, porque eso es lo que nos habla este pasaje, a la grandeza de lo que Dios ha hecho. Aquí voy a insistir en una cosa que hemos insistido muchísimo aquí. De verdad, estudia la religión que quieras, todas si quieres. Haz un curso intensivo, es más, haz un doctorado, ve a la universidad, estudia religiones, estudia teología y mira todas las religiones. Todas las religiones se basan en una premisa, lo que tú tienes que hacer para lograr, para alcanzar lo que haya del otro lado, sea el nirvana, sea la iluminación, sea lograr el favor de Alá, de Buda, de Krishna. Mis hermanos, y mucho del cristianismo también se basa en eso. Todo lo que tú tienes que hacer para ganarte el favor de Dios, el favor de Jehová, el favor de Yahweh, el favor del Eterno. Pero solo el cristianismo verdadero nos enseña todo lo contrario, lo que Dios ya hizo para que nosotros logremos ese favor solo por gracia. Y creo que este pasaje nos lo resume de una manera tan gloriosa, precisamente tan grande, y es que esa palabra está allí en el texto, la vamos a ver en un instante. Lo que Dios ha hecho para salvar al hombre es lo más grande que Dios ha hecho jamás en todo el universo. Precisamente quiero que vayamos ya al pasaje y veamos esto a través de 2 puntos, y precisamente lo estaba diciendo, y es el primer punto, la grandeza de la salvación. Si uno no entiende la grandeza de la salvación, va a caer en la religiosidad, va a caer en el fariseísmo, va a caer en una religión más. Si uno no entiende cuán grande es la salvación que Dios nos ha dado y que absolutamente nadie en el universo entero puede lograr esto, se lo puede ganar con esfuerzos, con méritos propios. Si uno no entiende eso, ahí es donde fácilmente el diablo lo engatusa a uno y lo enreda con la religiosidad. Es simple, mis hermanos, y en esto vamos a insistir. La salvación es por pura y bendita gracia. Y si no nos queda claro, preguntémonos, ¿qué se necesita para salvar a una persona? Pues eso es lo que nos dice el versículo 6. Vayamos allí a la palabra de Dios. Contrario a aquellos que se promocionan a sí mismos, se predican a sí mismos y no están predicando a Cristo, aquellos que predican a Cristo, aquellos que muestran a Cristo como Pablo, enseñan esto, pues Dios, porque solo Dios puede hacer esto. Dios quien dijo, y allí está una de las frases más grandes de toda la Biblia, que haya luz en la oscuridad. Esto es una referencia y en un momento lo vamos a ver, a Génesis capítulo 1, versículo 3. Pero ¿podemos entender la grandeza de esto? Si tú le preguntaras a un científico, aunque fuera ateo, si tú le preguntaras a un astrofísico, y te lo digo porque me encanta escuchar los temas de ciencia, a mí me encanta la ciencia también. Pregúntale a un astrofísico, busca, hoy tienes muchos medios para encontrar este tipo de argumentos. ¿Cuánto poder se necesitó? Y perdón lo que voy a decir, yo sé que algunos no lo creen, yo no estoy afirmándolo, pero si fuera verdad, si como los científicos plantean el origen del universo, aunque el Big Bang realmente no es el origen, sino es la magnitud, la grandeza del poder que hay justo después de la primera chispa, que no saben de dónde provino. Pero pregúntale cuánta energía, cuánto poder se necesita. Pregúntale a un científico, según lo que ellos calculan, para que el universo llegue a la existencia. Si ocurrió, como dicen los científicos, que yo creo que si así fue, no hay ninguna incompatibilidad con el Dios de la Biblia. No lo creo, porque de hecho, si así fue, todavía me asombra más. Lo que significa es que si realmente existió el Big Bang, si este universo llegó a la existencia por un Big Bang, por una explosión, pues ¿quién creó esa explosión? Si es que es así, no estoy afirmando, pero si fuera así, ¿quién la creó? Sigue estando la pregunta allí en pie. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, nos recuerda lo que dice en el principio la palabra de Dios. Dios, con solo hablar, trajo el universo a la existencia. Solo una palabra, que haya luz, una frase muy corta, que haya luz. ¿Y qué dice? Que haya luz en la oscuridad. ¿Y qué hizo Dios? La luz brilló. Pero ¿saben qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo algo demasiado grande, de verdad, demasiado poderoso, demasiado asombroso, de hecho que trae mucho consuelo. El mismo Dios que dijo que haya luz en la oscuridad, dice, hizo que esta luz, la del Evangelio, la de la verdad de Cristo, brille en nuestro corazón. Pero detengámonos allí, de verdad, es que este versículo es tan grande. Una vez más, si a ti te gusta la ciencia, si sabes un poquitico de esto, los científicos dicen que el poder que se necesitó para crear el universo es incalculable, tanto que muchos, aunque son ateos, pero dicen, pero tuvo que haber sido algo demasiado poderoso, algo todopoderoso para traer esto a la existencia. La nada no produce nada, pero solo con hablar, solo una palabra, Dios trajo el universo a la existencia. Pero Dios está diciendo, pero cuando una persona, un ser humano como tú y como yo, cree en Jesucristo,
llega al entendimiento de la verdad, es salvo por gracia. ¿Sabes qué se necesita? Se necesita más poder, se necesita algo más grande que cuando Dios creó el universo. Para crear el universo, Dios solamente necesitó ¿qué? Hablar. Para crearnos a ti y a mí, Dios tuvo que hacer que, como cuando creó el universo, ese mismo poder, esa misma grandeza, explotara nuestro corazón, como si Dios creara un universo en nuestro corazón para que pudiéramos ver a Cristo. Pero no solamente hizo eso, entregó a su Hijo en una cruz. ¿Podemos entender que Dios hizo más para salvar a una persona? Cada que Dios salva a una persona, cuando Dios te salvó a ti, cuando te llevó a entender la verdad de Cristo Jesús, es algo más grande que lo que ocurrió, si es que ocurrió, como dicen los científicos, que lo que ocurrió en el Big Bang. Y nuevamente te animo hasta que investigues un poco sobre eso si no lo has hecho. Pero para que podamos entender, pero se necesitó más poder, se necesitó más grandeza, porque si Dios no hace esta obra, la luz de Cristo no podría brillar en nuestros corazones. Pero cuando Dios hace esta obra en nuestros corazones es como si hiciera un Big Bang y explotara en nosotros la luz de Dios, y esta luz hace que en nuestro corazón brille Cristo. Dice, hizo que esta luz brille en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos conocer. De hecho, allí la palabra es para que podamos ser iluminados en el entendimiento correcto de la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Podemos entender, y ahí es donde vamos. Nadie, absolutamente nadie va a creer en Cristo si Dios no hace, digámoslo así, y no sé si sea muy correcto y espero que Dios no me reprenda por ello, pero si Dios no hace un Big Bang en nuestro corazón, nadie va a creer. Nos podemos desgastar, pero podemos entender lo opuesto. ¿Qué sucede cuando una sola persona cree en Cristo? Es un Big Bang de poder de Dios en ese corazón. Es por eso que cuando tú ves que realmente Dios hace una obra en el corazón de una persona, mis hermanos, esa persona ya no es más religiosa. Esa persona ahora solo ve por Cristo. Ahora esa persona tiene una luz tan grande, tan fuerte, tan poderosa como el universo mismo por dentro, pero que mira a quién, a Dios a través del rostro de Jesucristo, a través de la faz de Jesucristo. Está utilizando el lenguaje de Génesis capítulo 1. Precisamente vayamos allá, a Génesis 1:3. Entonces Dios dijo que haya luz y ¿qué? Y hubo luz. Dios trajo a la existencia el universo, la luz, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, el universo. Y hoy los científicos están planteando si hay multiversos, es decir, más universos como ese. Y hasta los puede haber. ¿Por qué no? Pero Dios trajo todo esto a la existencia solo con mencionar una palabra. Dios creó los cielos y la tierra y dijo que haya luz. Y hubo luz. Pero podemos entender, eso mismo es lo que ocurre cuando Dios hace esa obra en el corazón. ¿Podemos entender que entonces esto es imposible para el hombre? ¿Quién puede crear siquiera un universo en miniatura? Ni los científicos en el laboratorio que intentan crear así sea una partícula, una molécula. Mis hermanos, esto es demasiado grande. Podemos entender por qué Pablo está diciendo, qué triste cuando un hombre se hace llamar predicador y en lugar de predicar a este Dios todopoderoso, en vez de hablar de la obra que Él hace a través de su Hijo y la salvación que trae a los hombres, se pone a hablar de un montón de tonterías y de bobadas y de cosas pasajeras. Mira, aunque yo aquí les hablara de que Dios les va a dar todo el oro que haya en el mundo. ¿Quién quisiera que Dios les regalara todo el oro que hay en este mundo? Pero quiero que lo compares con el poder que Dios usa para traer el universo a la existencia. Y en ese universo trajo oro y trajo todos los materiales más preciosos, trajo el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. Eso es más que el oro de esta tierra, pero es el poder que Dios trae a tu vida cuando hace que la luz de Cristo brille en tu corazón. Así que para qué hablar de las cosas que perecen, que pasan, que dejan de ser, ¿por qué no mejor hablar de esta luz? Me encantaba, nada más ayer estaba viendo un reportaje acerca de la luz, impresionante. Los científicos todavía no saben de qué se trata esto, están pensando que la misma luz tiene personalidad porque es impresionante. Y llevan más de 200 años haciendo experimentos para tratar de descifrar la luz. Más de 200 años los más grandes científicos. ¿Qué hago yo como predicador? Desgastando mi vida, hablándoles de algo que no sea más grande que esto, de la luz que Cristo trae a nuestro corazón. Podríamos desgastar nuestra vida entera, podríamos convertirnos en científicos del alma y nunca terminar de descubrir la grandeza de la luz que Dios trajo a nuestras vidas cuando nos llevó a Cristo Jesús. Precisamente el mismo apóstol Pedro utiliza esa analogía de la luz para hablar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes no son así. ¿De qué está hablando? Si lee los versículos anteriores, está hablando de todos los que rechazan a Cristo, incluyendo a Israel.
Está diciendo, miren, en Israel rechazaron a Cristo y la piedra que debía ser el fundamento, que debería de ser lo más grande para ellos, terminó siendo tropezadero. Tropezaron en la piedra del ángulo, tropezaron en Cristo. Israel mismo rechazó a Cristo. Y está hablando que hay mucha gente en el mundo que rechaza a Cristo, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Podemos ver ese lenguaje tan grande. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Pero ¿qué dice? Por eso pueden mostrar a otros la bondad, la misericordia de Dios, pues Él los ha llamado a salir ¿de dónde? De la oscuridad y entrar ¿a qué? A su luz maravillosa. Lo que dice la palabra de Dios es que solamente podemos creer en Cristo, ver a Cristo, reflejar a Cristo, vivir para Cristo, si Dios nos saca de la oscuridad, o mejor, si Dios cambia esta oscuridad e introduce la luz de Cristo, nos transforma de oscuridad en luz. Y esa es la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Esto lo puede hacer un hombre? En contraste con aquellos que rechazan a Cristo, incluidos muchos de la nación de Israel, lo que Dios dice es, para que una persona pueda creer en Cristo, necesita una transformación de las tinieblas a la luz. Necesita una transformación como cuando en el principio no había nada, o antes del principio mejor no había nada. Y hay un momento en el que Dios habla y trae todo a la existencia. ¿Podemos entender? ¿Para qué les hablo aquí de que Dios les va a dar prosperidad, sanidad y milagros? Mejor prefiero hablarles de que Dios ha hecho brillar esta luz en nuestro corazón si tenemos a Cristo. Y si hubiese alguien, espero que no, pero si hubiera alguien en esta hora que no tuviera a Cristo en el corazón, ¿qué necesita esa persona? ¿Prometerle sanidad, milagros, prosperidad? ¿O prometerle, hablarle de que Dios es capaz de hacer que la luz de Cristo brille en su corazón? Mis hermanos, ¿hay algo más grande que esto? Hay algo más grande que esto en Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. Es Pablo en un juicio llevado por los mismos judíos, por su propio pueblo. Y Pablo está contando lo que Dios había hecho por él. Es que nuevamente, ¿quién era Pablo? Un hombre que vivía en las tinieblas, en la oscuridad, en la más densa oscuridad. ¿Por qué Pablo era tan malo, aunque era tan religioso? Porque no tenía la luz de Cristo. Y porque Pablo, como tú y yo, no podía cambiarse a sí mismo. Esta obra no la puede hacer un hombre, repito. Alguien puede decir, sea la luz y se hace la luz. Así sea una bombillita como las que tenemos aquí artificiales. Nadie puede con solo la palabra decir y esto llega a la existencia. Y aún así cuando crean estas luces artificiales tienen que utilizar los componentes que ya Dios creó. Pero Dios lo creó con solo hablar. Pero Pablo dice, contando su testimonio, dice que Dios mismo le dijo allí en Hechos 26, 17 y 18, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. ¿Podemos ver lo que está pasando? Ese hombre que antes era israelita, que era religioso y que hasta en nombre de la religión perseguía a los cristianos, porque era un fanático, porque eso es lo que hace la religión, pero Dios lo rescató a él, pero ahora Dios tenía que rescatarlo de su propio pueblo, de los gentiles, porque Dios sabía que estas personas lo iban a perseguir. Pero dice, sí, te envío a los gentiles, versículo 18, para que les abras los ojos, a fin de que pasen ¿de dónde? De la oscuridad a la luz. ¿Y del poder de quién? De Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Así que yo quiero hacer esta pregunta. Si Dios ha utilizado más poder para salvarte a ti y a mí que el poder que usó para en el principio hacer la creación, así como dice el apóstol Pablo en un lugar, ¿quién nos podrá separar de este amor tan grande? ¿Quién nos puede separar de este poder que nos ha salvado, que nos ha transformado, que nos ha cambiado? Podemos entender, pero ¿por qué dice que Dios escogió a Pablo para que le abriera los ojos a estas personas? Porque es a través de la predicación. Porque en el principio Dios dijo sea la luz y fue la luz. Pero solo Dios puede hacer que cuando un hombre hable la palabra de Dios fiel y verdadera, en los corazones de las personas se encienda esta luz maravillosa y llegue a la existencia en cada uno de nosotros el conocimiento de la verdad de Jesucristo. ¿Podemos entender el poder tan grande? Y cuando eso ocurre, mis hermanos, pasamos de la oscuridad a la luz. Cuando eso ocurre, pasamos del poder de Satanás al poder ¿de quién? De Dios. Eso es lo que se necesita, así que nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie se puede cambiar a sí mismo. Ahí es donde vemos, también ten cuidado. En todo lugar, aunque se haga llamar iglesia, aunque estés ante un nombre que se haga llamar cristiano o pastor, si te predica una salvación por obras, pregúntale esto. ¿Y cómo puedo crear esta obra en mi corazón? Esto solo lo puede hacer Dios. Solo Dios a través de ahora la palabra de Cristo, quien trae vida, quien trae luz a nuestro corazón. ¿Y saben qué ocurre cuando esa luz
de Dios, la luz de Cristo es encendida en tu corazón, entonces recibes el perdón de tus pecados y se te da un lugar entre el pueblo de Dios. Eres apartado por la fe en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Esto es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Veo este versículo y siento mi corazón dividido, siento dos cosas. Me siento partido en dos. Esto es glorioso, pero a la vez siento tristeza, porque ¿a qué me refiero? ¿Por qué siento tristeza? Porque cuando leo esto digo, ¿cuántos de nosotros estuvimos en lugares donde nos enseñaban que la salvación era por nuestras obras y teníamos que luchar, ahí luchando, ahí tratando, cuando la palabra de Dios dice, es mejor que pidamos que Dios inunde de luz nuestro corazón para que podamos entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó? La salvación es segura, la eternidad es segura si Dios te llamó, si la luz de Cristo está en tu corazón, es decir, su pueblo que es santo. Lugares donde para ser santos tenemos que esforzarnos, ganarnos todas estas cosas. ¿Quién puede hacerse santo? ¿Quién puede crear esta luz en el corazón? Solo Dios. Ya Dios nos llama a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Si hasta nosotros somos la herencia de Cristo. Mis hermanos, la salvación es tan segura. Nuevamente, si a ti no te predican esto, al diablo le encanta tener cautiva a la gente bajo la religión, pensando que pueden lograrlo, que pueden tratar. Entendemos lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Esto es lo más grande. Esto es lo más grande que Dios pudo haber hecho por nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Debido a esa experiencia, hablando de cuando tuvieron la transfiguración, vieron la transfiguración de Jesús, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, ahora confiamos más en la palabra, pero dice ustedes, hablando de aquellos que han conocido a Cristo, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Presta atención a la palabra de Dios, porque sus palabras son como una lámpara que brilla. Lámparas a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Como una lámpara que brilla, mis hermanos. Dice, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Ahora, esto es lo que me encanta. Según la mayoría, el consenso general de los científicos hasta ahora, al siglo XXI, hasta esta fecha, el universo tuvo un principio y se está expandiendo a la velocidad de la luz. Y está llegando a lugares inimaginables. Y con la tecnología del siglo XXI, con el Hubble, con el James Webb, todos estos telescopios están llegando a lugares inimaginables y están descubriendo cosas sorprendentes. Pero esto es lo que también la palabra de Dios nos está enseñando. Que si la luz de Cristo ha brillado en nuestros corazones, también es una luz que se está expandiendo. Lo que dice es que seamos expuestos más a esta luz. Que si realmente el universo tuvo un principio, aunque para mí sí lo tuvo, digo según la ciencia, y se está expandiendo, entendamos también que esta luz de Cristo se sigue expandiendo en nuestros corazones. Pero ¿a través de qué se sigue expandiendo? A través de la palabra, a través de prestar atención a lo que escribieron los profetas. No los profetas del siglo XXI que se inventan tonterías, y perdón por la expresión, pero hasta esa palabra es bonita, porque para decir realmente lo que ellos se inventan, tendríamos que utilizar palabras más fuertes. Pero mis hermanos, prestemos atención a la palabra profética segura, a la palabra que Dios nos ha dado, palabra que es capaz de hacer que la luz de Cristo brille todavía más, para que lo veamos más y más. Pero podemos entender lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Nuevamente te pregunto, ¿hay algo más grande que esto? Si te predicara, si te hablara de algo más, ¿acaso no estaría perdiendo mi tiempo y estaría dejando lo más grande? Perdónenme, pero es como si le dijera a un astrofísico que deje de mirar con el telescopio hacia las estrellas y que mejor se ponga a cavar hoyos en la tierra. Seguramente que esa persona me diría, estás loco, yo estudié para esto y para mí es más grande mirar hacia el universo y tratar de descubrir los enigmas. Alguna vez escuchaba a un científico que decía que posiblemente, y muy optimista, que posiblemente habían ya descubierto más o menos el 4% del universo. Después escuché a otro que dijo, eso es demasiado. Si acaso habremos descubierto el 1%, pero ahora los científicos están diciendo, de hecho es posible que tengamos que replantearnos todo lo que habíamos supuestamente entendido, porque esto es más grande de lo que siquiera pudiéramos imaginarnos. Pero a lo que me refiero es, si ellos tienen tanta pasión y tanta entrega por esto, ¿cómo puede ser que tú y yo, que hoy podemos conocer al Dios que creó el universo, pero que también creó un universo de gloria en nuestro corazón, la luz de Cristo, cómo podríamos dejar de mirarlo a Él, su gloria, su majestad, por a veces mirar a esta tierra donde todo es pasajero? Sería necio, sería insensato. La pregunta es, ¿dónde está nuestra grandeza? No está en mirar a Cristo,
aquel que es la luz verdadera de Dios, su luz eterna, su luz maravillosa, su luz gloriosa, que nos transforma cada día más a su imagen de gloria y gloria por medio de su Espíritu, por la verdad de su palabra. Prefiero seguir cavando hondo en las Escrituras para ver más la luz de Cristo brillando en nuestros corazones. Pedro allí lo dice claramente. La palabra es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, en ese corazón que seguramente todavía necesita más luz. Pero ¿de dónde va a venir esa luz? De la palabra, de la verdad de Cristo, porque es hasta que el día amanezca. Lo que está diciendo es, así como un pequeño rayo del sol llega finalmente hasta la plena luz del mediodía, así es necesario que Cristo, quien es la estrella de la mañana, Cristo, quien es la luz de Dios, brille en el corazón de nosotros. Mis hermanos, aquí me podría quedar de verdad todo el día hablando de esto. Todo el día, toda la noche, como diría el salmista. Nos dormiríamos y al amanecer podríamos saber que Dios sigue con nosotros. Pero el punto es que quiero dejar hasta allí este primer punto. Espero que nos haya quedado claro. Esta salvación no se la puede ganar nadie. Aquí tratando, aquí luchando. ¿Luchando por qué? Más bien preguntémonos aquí, viendo más esta luz y queriendo que esta luz se refleje más en mi vida, si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y hay personas que han pensado que esto es demasiado arrogante, demasiado orgulloso. Es todo lo contrario. Demasiado arrogante, demasiado orgulloso pensar que yo puedo crear esta luz en mi corazón. Demasiado arrogante, demasiado orgulloso pensar que esto yo lo puedo crear con buenas obras que no son más que trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Al contrario, cuando uno entiende esto, acepta esto y cree esto, esto nos lleva a la humildad más grande. Por eso, en segundo lugar, la grandeza de la humildad. Si tú y yo entendemos que para salvarnos Dios lo hizo todo, utilizó un poder más grande que cuando creó el universo. De hecho, entregó lo más grande, mis hermanos, para ti, mi hermano, que eres padre de familia, para aquellos que tenemos hijos. Esta es la pregunta, ¿cuál es el sacrificio más grande que tú harías? Tú darías todo por tus hijos, ¿cierto? Tú eres capaz de entregar tu vida por tus hijos, ¿cierto? ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué hizo Dios? Entregó al Hijo. ¿Hay algo más grande que eso? Mis hermanos, es lo más grande para salvarnos. Así que aunque yo entregara mi vida, mis hermanos, no sirve de nada. Yo no he hecho nada para ser salvo y no puedo hacer nada. Más bien, si esta luz ha brillado en mi corazón, es por gracia. Cuando yo acepto esto y creo esto y tengo la seguridad de la salvación en mi vida, porque no está en mis manos, sino que está en las manos de Dios, está en las manos de Cristo, esto me va a llevar a la humildad verdadera. Y aquí quiero aclarar, porque obviamente no hay nadie más orgulloso que el que se crea humilde. Y más en esta época hablar de humildad yo creo que es complicado, pero a lo que me refiero es que el orgullo más grande que puede tener un ser humano es creer que puede salvarse por sus propias obras. Y por ende la humildad más grande que pueda tener un ser humano, aunque luche con su orgullo internamente, es reconocer que es salvo solo por gracia. Veamos esto en el versículo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pablo dice, esto ya es una realidad, tienes a Cristo. Tienes la luz de Dios brillando en tu corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen, ahí está la palabra que le da el título a esta enseñanza, este gran tesoro. De hecho, el idioma original se podría traducir como este excelente o este excelso tesoro, porque es que la palabra original es muy difícil de traducirla. Lo que está diciendo es este tesoro, esta luz que va más allá de todo lo que podamos imaginar. Por eso les decía, es más grande que la luz con la que se creó el universo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, miren, podemos entender, alguien que escuche esto, un astrofísico dirá, estás loco, un universo dentro de ti. Pablo lo que está diciendo, no, más grande, más allá, es más glorioso. Porque ya lo hemos venido viendo en otras enseñanzas. Dios nos podría regalar el universo entero, pero es más grande que nos regale la luz de Cristo. Aunque pudiéramos tener el universo entero en nuestras manos, Dios es capaz de crear algo más grande que este universo y es hacer que la luz de Cristo brille en nuestro corazón. Pero ¿en dónde está este tesoro? ¿En dónde está este gran tesoro? En vasijas de barro. Y en esa época del barro, mis hermanos, eso era común. Eran los tiestos con los que sacabas el agua. Eran, de hecho, eran Verbo y Gracia, hoy el icopor, los vasos desechables que usamos, o el plástico. Esos eran las vasijas de barro, porque las costosas, las finas, eran de oro, de plata, de bronce o de porcelana. Pero el barro, eso era el tiesto que tenía todo mundo en la casa.
de esos que se caían y se quebraban, y no, se quebró, pues no, compramos otro, son bien baratos. Mis hermanos, pero podemos entender, es eso, es humildad. Nuevamente, orgullo es pensar que esta vasija de barro se puede salvar a sí misma. Orgullo es pensar que este tiesto de barro puede hacer algo para ganarse el favor de Dios. Eso sí es orgullo. Orgullo es pensar que aquí estoy luchando por ganarme la salvación. ¿Con qué? ¿Saben qué es humildad? Reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero que Dios ha hecho lo que era imposible para nosotros. Y que claro, es el tesoro más grande que Dios pudiera darle jamás a alguien. La salvación, la luz de Cristo brillando en el corazón de una persona. Claro que es que eso es la salvación. No es simplemente no ir al infierno cuando nos muramos. Es la luz de Cristo brillando en nuestro corazón. Aunque sea una pequeña luz, pero te lo aseguro, si es la luz de Cristo, irá de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Es un proceso también. Es como el universo expandiéndose, pero te pregunto, ¿tienes la luz de Cristo en tu corazón? Pues sabes, tenemos esta luz en frágiles vasijas de barro, pero es el tesoro más grande que Dios jamás podría poner en algún lugar. Más grande que el universo es la luz de Cristo en nuestro corazón, pero aquí está, esto deja bien claro, y ese es el punto. Espero que esto quede bien claro, que nuestro, y esta otra vez, gran, ¿qué? Poder. ¿Proviene de quién? De Dios, no de nosotros mismos. Crea un poquitico de este poder en tu corazón. Es más, ¿te ha pasado que has intentado que alguien conozca a Cristo, reciba a Cristo, crea en Cristo? ¿Fallas en el intento? ¿Sí o no? ¿Saben cuál es la única manera? Compartirles el mensaje y orar. Que Dios pueda tomar ese mensaje y encender esa luz en el corazón de esa persona. Para ti, que tienes hijos que no son creyentes, que tienes una esposa que no es creyente, que tienes un esposo que no es creyente, que tienes familiares, amigos, conocidos, vecinos o hasta enemigos que no conocen a Cristo, entendamos esto. Si no fuera porque Dios encendió esa luz en nuestros corazones, estaríamos perdidos. ¿Por qué ellos están perdidos? Porque esta luz todavía no ha brillado en ellos. Pero ¿quién la puede hacer brillar? ¿Quién puede crear, digámoslo así, este universo, nuevamente este Big Bang más grande todavía en el corazón? Dios, claro, compartamos el mensaje, claro que sí. Prediquemos. Y mis hermanos, oremos que Dios en su gracia pueda encender esa luz. Porque si Él la enciende, mis hermanos, a la velocidad de la luz se va a empezar a expandir en ese corazón. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios. Nuevamente, ¿hay un poder más grande que este? No. ¿Pero de dónde viene este gran poder? De Dios, no de nosotros mismos. Esto no viene del hombre. Y aquí puedo traer tantos pasajes, pero solo unos cuantos para enfatizar esta verdad. De hecho, Jesucristo acaba de experimentar algo. Les voy a resumir porque solamente quiero que veamos unos cuantos versículos de esta historia, pero porque si lo viéramos toda, no acabaríamos hoy. Es la historia de un hombre, un joven, de hecho rico. Tenía dinero, podríamos decir, no le hace falta nada. Es rico, es próspero, vive en Israel. De hecho, es un líder religioso. Cuando lees el relato en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te das cuenta que era un hombre que no le hacía falta nada. Honraba a sus padres, le era fiel a su esposa. Mejor dicho, humanamente lo tenía todo. Pero él tenía todavía un vacío en su corazón. Y se acerca corriendo a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y conocemos la historia, les voy a resumir. Jesucristo le dice, ok, los mandamientos, todos los he obedecido. ¿Podemos ver el orgullo de este hombre? Él se creía el mejor, pero sentía que todavía le hacía falta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dice Jesucristo? Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar por el corazón. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué hizo este hombre? Me encanta una traducción. Dice, puso cara larga, le dio la espalda a Jesús y se fue. Porque tenía mucho dinero. Ahora, eso no significa que si este hombre hubiera vendido todos los bienes, hubiera logrado la salvación con esto. Cristo lo que nos quiere mostrar es eso. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué dice el versículo 26 de Lucas 18? Los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Esta es la pregunta correcta que surge frente a esto. Si el hombre hubiera salido a vender sus riquezas, sería salvo. Mis hermanos, si eso fuera así tan fácil. Lo que Cristo quería mostrar era que este hombre realmente no amaba a Dios ni a su prójimo. Era un avaro, igual que todos nosotros, arraigado, aferrado a las cosas de esta vida. Y cuando escucharon todo el relato al final, ¿saben cuál fue la pregunta de los que escucharon esto? Que fue real, no fue una parábola. Dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Es que si él hubiera vendido todo lo que tenía, si hubiera ganado este gran tesoro. Él contestó. La respuesta de Jesús fue esta: lo que es imposible para los seres humanos
Es posible para Dios. Pasaje que han utilizado para decirte, mi hermano, ese problema, esa dificultad es imposible para ti. Para Dios es posible. Y tantas personas creen eso, pero cuando se habla de salvación, ahí sí tú te la tienes que ganar. Ahí sí parece que tú sí puedes. No, es todo lo contrario. Todos los pasajes que hablan de esto, hablan es de salvación. Lo que es imposible para los seres humanos, ser salvo. Fue la pregunta, ¿no? ¿Es posible para quién? Para Dios. Así que creer que soy salvo por gracia a través de Jesucristo no es orgullo. Es de hecho la más grande humildad. Creer que me puedo salvar por mí mismo es desechar la obra de Cristo y creer que lo que yo puedo hacer es lo que me salva. ¿Y acaso podría crear siquiera una pequeña chispa de luz con mis manos o con mi voz? Pero Dios es el único que puede hacer que lo imposible sea realidad cuando Él hace que Cristo brille en nuestros corazones como una luz que inunda la oscuridad. Es más, allí mismo en Lucas, ya antes Jesús había contado una parábola, posiblemente para mí la parábola más hermosa. Toda la palabra de Dios es maravillosa, pero esta parábola siempre me ha cautivado desde muy joven. Y nuevamente también tengo que aclarar un detalle aquí. Vamos a leer toda la parábola, pero no podemos ver toda la parábola, porque nuevamente nos desgastaría mucho, habría mucho tiempo, pero lo que quiero es que veamos en esencia lo que esta parábola nos enseña. Está allí en mismo Lucas, de hecho en el mismo capítulo, antes de que sucediera lo del joven rico, en los versículos 9 al 14 dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Algunos que creían que por ser tan buenos era que iban a llegar al cielo. Quiero decir esto y sé que va a sonar muy fuerte, pero es la realidad. Los buenos no van al cielo, porque no hay nadie bueno. Los que van al cielo son pecadores que reconocen que son malos, que necesitan un Salvador y que el único bueno es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en esa cruz para salvarnos. Así que los que tenían mucha confianza en su propia rectitud y miraban a los demás por encima del hombro, como este que está frente a ustedes, que en la religión así se creía, porque yo no hice esto, porque no hice lo uno, no hice lo otro, y si soy un pecador perdido desde el nacimiento. Pero mis hermanos, ¿saben qué hizo Jesús? Les contó una historia. 2 hombres fueron al templo a orar. Los dos iban al templo, los dos oraban. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Los dos están en el templo, los dos están orando, ¿sí? Pero podemos ver la diferencia entre ambos. El uno es un pecador que se cree muy bueno y que ni siquiera puede ver la maldad que hay en su propio corazón. No puede ver la oscuridad que hay en su corazón. El otro es un pecador igual que el otro, pero a diferencia, sabe que es pecador. Reconoce su maldad, reconoce su pecado. Y de hecho, ¿qué dice el versículo 11? El fariseo, de pie apartado de los demás, de pronto ahí se me pega la maldad de los otros, hizo la siguiente oración. Te agradezco. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Gracias, Dios. Oh, muy agradecido el hombre. De hecho, te agradezco, Dios, que no soy como otros. Ahí es donde empezó el problema, comparándose con los demás. Gracias, Dios, que no soy como el vecino que se la juega a la esposa. Gracias, Dios, que no soy como fulano, que es un borrachín. Ahora, esta es la pregunta. ¿Está bien ser infiel? ¿Está bien ser borracho y mentiroso y avaro? No, tampoco. Pero el asunto es, ¿por eso me creo mejor que los demás? Te agradezco, Dios, que no soy como otros. Tramposos. Este no era tramposo. Pecadores. Es que si vemos, no se sentía pecador. Es que yo no soy malo. Yo no le robo a nadie. Mis hermanos están frente a este. Es que esto no es solo una parábola. Yo era así. Yo me preguntaba, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? En la religión, donde uno se cree bueno, porque no ha matado, porque no ha robado, porque no ha visitado la puerta de un prostíbulo. ¿Y qué si somos pecadores? De hecho, el orgullo. Mis hermanos, no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Oh, yo le he sido fiel a mi esposa. ¡Qué bien! No estamos diciendo que no, estas cosas son buenas. Tanto, pero aquí está, para nada soy como ese cobrador de impuestos, comparándose. Es que es más, ayuno 2 veces a la semana. Los ayunos no cambian a nadie. Y doy diezmo de todos mis ingresos. Oiga, un fiel diezmador. Este sí era un fiel diezmador. ¿Y de qué le servía? Cosas que en esencia no son ni malas ni buenas. Cosas que son buenas para el prójimo, para el semejante. Si este hombre diezmaba, ayudaba a las personas que pasaban necesidad. Y si le era fiel a su esposa, qué bien por su esposa, pero eso no le alcanzaba para ganarse el cielo. Esto no hacía que la luz de Cristo brillara en su corazón. De hecho, este hombre no necesitaba a Cristo. Él se creía bueno en sí mismo. Él no se creía pecador. Él creía que con todas estas cosas le bastaba para ganarse el cielo. Y Cristo no le servía para nada. Yo me gano esto. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía,
No quiero detenerme, aunque me encantaría, pero vemos la actitud totalmente diferente. Oh Dios, ten compasión de mí, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Ahora, la pregunta es, ¿los dos eran pecadores? Sí. ¿Estaban en el templo? Sí. ¿Oraban? Pero ¿cuál es la diferencia? Mirando hacia el lado, mirando hacia los demás. Este hombre sabía que era un pecador. De hecho, dice, sé propicio. Por favor, no tengo nada que entregarte. Tenía dinero, podía comprar con dinero indulgencias. No tenía nada que dar por esta salvación, más que reconocer que necesitaba a alguien que pagara por sus pecados. Les digo que fue este pecador y no el fariseo. También pecador, obviamente, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Quién es la persona más orgullosa? La que cree que se puede ganar esto con sus propias obras, la que cree que puede llegar al cielo con sus propios méritos, la que cree que tiene algo en sí mismo que le puede ganar el favor de Dios. ¿Quién es la persona más humilde? La que reconoce que es un pecador, que aunque le sea fiel a la esposa y qué bien, que aunque haga buenas obras y qué bien, que aunque comparta sus recursos y no estafe y sea buen vecino, buen amigo, buen esposo, buen padre, buen hijo y todas esas cosas son buenas y claro que sí. Y si la luz de Cristo está brillando en nuestros corazones, seguramente que vamos también a hacer eso y hasta más. Pero que entendamos que nada de eso nos sirve, ni nuestros ayunos, ni nuestras oraciones, sino que solamente la obra de Cristo, quien es la propiciación, el pago perfecto por nuestros pecados, nos puede llevar al cielo seguramente salvos. Esa es la luz que necesita brillar en nuestro corazón. Por eso Pablo lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Y esto es hermoso. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Porque la verdadera bendición es esta. La verdadera bendición es estar unido a Cristo. Aunque como Pablo estuviéramos en una cárcel, aunque como Pablo estuviésemos pasando necesidades. Y el versículo 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Pero porque sé que Dios me ama. Pablo se está incluyendo, pero estaba pasando necesidades, estaba en una cárcel, pero dice, y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Por qué es que una persona puede llegar a ser santa e intachable a los ojos de Dios? Solo por Cristo. Esa es la verdadera y más grande bendición. Por eso decir con seguridad que somos salvos a través de la obra de Cristo en la cruz, no por nosotros, sino por Él, es la humildad más grande y es la manera en que alabamos, exaltamos y glorificamos a Dios. Te hago esta pregunta, si hoy partieras a la eternidad, puedes decir, sé que voy ante mi Padre porque alguien pagó por mis pecados. Sé que en mí mismo no hay nada que me pueda rescatar, que me pueda salvar. De hecho, cuando entiendo esto, puedo decir, ven Cristo Jesús, porque hoy sé que te puedo esperar con seguridad, porque no me vas a juzgar según mis propias obras, porque si estuviera delante de ti de pie, con mi propia justicia sería aplastado, pero hoy vengo ante ti con la justicia que me has regalado. ¿No es esa humildad? La humildad más grande es esa. Es más, quiero terminar con un versículo del Antiguo Testamento. Es un salmo anónimo, no sabemos quién lo escribió, pero este salmista entendió perfectamente esto. De esta manera concluyo esta enseñanza. Un versículo muy famoso, si has leído Reina Valera. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. El idioma original dice por tu misericordia, por tu gracia, porque tú eres el que permaneces fiel. Cuando un hombre se roba la gloria de Dios, es el orgulloso más grande de este mundo. Pero cuando le damos a Dios toda la gloria, y aún el salmista, ¿por qué le daba toda la gloria? Porque decía, no a nosotros, sino a Dios, a Él le corresponde toda la gloria, a su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, a Cristo, lo que Él hizo a través del Hijo. ¿Por qué? Por su amor inagotable, por su misericordia, por su gracia. Porque si no fuera por su gracia seríamos consumidos. Por su fidelidad. Es Él el que es fiel. Es Él el que es misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor. Así que, ¿no es esta una grandeza que consuela? ¿Qué es lo más grande que Dios nos puede regalar? La salvación. Pero muchos dicen, pero Dios te da la salvación. Él pone su parte, ahora te toca a ti. Cuida la salvación porque, ¿cómo hago yo para contener esta luz? Más bien siendo un vaso de barro diciéndole la gloria, la excelencia. Y la alabanza, el poder y la grandeza son tuyos y solamente tuyos.
Que a Él sea la gloria, el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Aquel que es capaz de sostenernos sin caída, aquel que aun si caemos nos levanta, aquel que ha perdonado nuestros pecados, nos ha tomado en sus manos y nos lleva seguros a la eternidad. Esa es la verdadera humildad, al reconocer que en Dios tenemos al verdadero, al único y suficiente Salvador. ¿Te consuela esta grandeza? Pero es necesario ser humildes para reconocer que solamente Él es poderoso para salvar y que Él ha hecho lo que para nosotros sería imposible. Así que terminemos orando y dando gracias a Dios por esa grandeza. Y digámosle, Señor, si esta luz está en mi corazón, haz que brille más. Y si quizá no está en mi corazón, Señor, ilumina mi corazón con tu luz. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra, qué verdad tan grande. Como lo dije hace un momento, en esta hora te pido, en nombre mío y de cada persona que pueda escuchar este mensaje, Padre, si esta luz tan grande, este poder tan glorioso, no está en nuestros corazones, por favor, solo tú puedes hacer que esta luz, la luz de Cristo, brille en nosotros. Obviamente sabemos o entendemos hoy a través de tu palabra el gran poder que se necesita para esto. Por eso es que no podemos hacerlo. No somos capaces, pero te lo pedimos en esta hora. Y si ya has hecho esta obra maravillosa, si ya la luz de Cristo, tu amado Hijo, ha brillado en nuestros corazones en humildad, te damos gracias porque es lo más grande que nos has dado, pero también te queremos pedir que nos apasiones por tu palabra, por tu verdad, por tu amado Hijo. Que deseemos conocerte más a ti, el único Dios verdadero, y a tu amado Hijo Jesucristo, a quien enviaste a esta tierra a salvarnos, que podamos crecer en esta gracia y en este conocimiento de tu verdad, y así que tu luz brille en nuestro corazón y que cada parte que haya allí oscura pueda ser iluminada, que el entendimiento sea inundado por tu verdad y que Cristo brille más y más en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos ver y reflejar la gloria de Cristo Jesús, pero que podamos siempre, siempre reconocer, entender que solo somos frágiles vasijas de barro, que este gran poder proviene de ti y que si lo has puesto en nosotros, nosotros solamente podemos contenerlo si tú nos tienes en tus manos, porque si no, nos quebraríamos. Pero sabemos que tú eres el alfarero que nos formas, nos haces de nuevo y nos sostienes y nos levantas, pero permítenos siempre permanecer en humildad, reconociendo que no es a nosotros, sino a ti, la gloria, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, la grandeza, el imperio y el poder, a tu nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.